¿Cuánto se habla de los caballeros templarios? De uno de los grandes mitos, realidades y, por qué no, uno de los principales misterios que tenemos en la humanidad. Tantas veces hemos hablado de ellos, tantas veces hemos reflexionado sobre ellos. Si llegaron a América, si llegaron a ese nuevo mundo, ¿qué encontraron en el Templo de Jerusalén? ¿Se hicieron con el Arca de la Alianza? ¿Se hicieron con la sabiduría? ¿Qué es lo que tenían ellos? ¿Por qué? Jacques de Molay, cuando murió a las puertas de la Catedral de Notre Dame, aquella maldición hacia el rey, hacia el Papa. ¿Qué pasó con todas las flotas que tenían? ¿Qué pasó con aquellos caballeros? Hemos llegado hasta Monzón, a las puertas del mayor castillo templario que se conserva en Europa, donde tuvieron que abandonar aquel lugar entre espadas y sangre. Pero muchas veces se ha intentado resucitar esa orden del Temple, esa orden que nadie quiere que muera, nadie quiere que quede completamente desaparecida. Y ha habido muchos intentos, pero uno de los más importantes, por no decir el más relevante de la historia, se acontece en el año 1900. Se promueve una gran orden, la Nueva Orden Templaria, una de las creaciones más importantes, más enigmáticas que vamos a encontrar en los nuevos tiempos. Comienza Abismo. Profesor Jaime Arenas, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Vaya tema y vaya invitados tenemos hoy para hablar de un tema que realmente es, a mí me parece apasionante, ¿no? La nueva orden templaria que funda Jorland von Liebensfeld y que yo creo que es muy desconocida, pero la gente, cuando empecemos a hablar de ella, va a haber muchas reminiscencias en lo que luego fue el nacionalsocialismo, en las teorías ariocristianas, en la ariosofía, y hablaremos también de una teoría, de la teoría de la theozofilia, que yo creo que a muchos les van a dejar impactados. Bueno, al final, todo lo que envuelve al Tercer Reich, a la Segunda Guerra Mundial, al ejército alemán, el ejército nazi, muchas veces hemos hablado, ¿no?, de ese mundo oculto que también tienen, esa creencia en diferentes órdenes primigenias que intentan recuperar, restaurar. Y Jorland von Liebensfeld, uno de los... Tu pronunciación es mejor que la mía. Bueno, tenía que decirlo. Un monje, escritor, ariosofista, donde hemos recibido una publicación de los amigos de EAS, y esta noche tenemos, por ejemplo, a su editor, al director Manuel Quesada. Manuel, ¿qué tal estás? Bienvenido aquí a Abismo. Muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa. La verdad que me siento como en casa, con tan respetados periodistas interlocutores y con el amigo Javier Nicolás, por supuesto. ¿Qué ha supuesto el recuperar esta historia de esa nueva orden templaria tan famosa que se hizo? Yo creo que la recuperación más importante que ha existido después de la original Orden del Temple. A ver, yo hace muchos años que leí a través de un libro que se llama El Cordón Dorado las profecías de Jorland von Liebensfeld. Entonces, en base a esas profecías, yo me interesé por la publicación principal de George Lance como miembro gran maestre de la ONT, de la Orden del Nuevo Temple. Me interesé por la revista Ostara. ¿Qué ocurre? Yo me conseguí en su momento escaneados todos los números, los oficiales al principio, porque se decían que eran 89, aunque luego llegaron a 100, y después de esos 100 hubieron 40 más. Pero los primeros que se sacaron me los conseguí escaneados, y aquello, aparte de que era pues, alemán goticoso para leerlos. Yo no sé alemán, pero es que los que saben alemán, como no sean como Javier Nicolás, que lo leen en todas sus formas, arriba, abajo, izquierda, derecha, pues no hay manera de enterarse, ¿no?, de lo que ponen. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con el tiempo, pasa el tiempo, yo quería haber traducido algo, yo tampoco sabía lo que ahí había escrito, solamente sabía de las profecías y sabía de la Ordine Novus Templi, y me encuentro con el tiempo que parte de esas revistas han sido traducidas al inglés. Entonces ahí tenemos una facilidad para poder traducir, ¿vale? Se lo pasamos al traductor que tenemos, que a su vez sabe perfectamente alemán, corrobora que el texto en inglés está bien traducido del alemán, y comenzamos con la traducción del libro de ciertos capítulos de la revista Ostara,
y ciertos escritos de George Langborn Liebesfeld, ¿no? Que es algo curioso. Entonces lo que hemos hecho ha sido rescatar algo que es inencontrable realmente, porque lo que se encuentra, Javier nos podrá decir, a Javier Nicolás, lo difícil que es encontrar un número original de la revista Ostara o de cualquier publicación de la ONT. Y aparte de eso, traducidos a lengua castellana, es que no existe absolutamente nada. Y no existe nada por algo muy sencillo, porque esos textos son curiosos, pero son muy peligrosos. O sea, nosotros hemos tenido que pasar la censura en este libro publicado, y luego hay muchísimos de los textos que directamente es que no se pueden, tal como está la legislación actual, no se pueden publicar. Y es una lástima porque, claro, saber cómo pensaba aquella gente, en qué estudios se basaba, qué investigaciones arqueológicas descubría o llevaba a la luz, y luego ellos cómo lo plasmaban en base a su ideología racial, como ellos la plasmaban, ¿no? Que es muy curiosa, pues de ahí se puede aprender de cómo aquella gente pues movió un germen en un momento determinado de un periodo histórico muy concreto, ¿vale? Que ya no solamente es el nacionalsocialismo, que eso ya lo iremos comentando y lo dirá también Javier Nicolás, sino es todo lo que se mueve durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en distintos movimientos y sociedades esotéricas, ocultistas, tanto en Alemania como en toda Europa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, rescatar estos textos a base de estudio, yo considero que es imprescindible para saber cómo se desarrolló la historia en aquel momento y en aquel periodo, ¿vale? Lo considero imprescindible. Y en ello estamos. Bueno, pues entonces saludamos para todas estas dudas a un buen amigo de este programa como es profesor, doctor Javier Nicolás. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, aquí estamos. Gracias por invitarme en esta nueva ocasión. Javier, cuando hablamos de la revista Ostara, ¿cómo podríamos explicar a la gente qué es? ¿Qué es? A ver, vamos a facilitar las cosas. En vez de hablar de Jörg Lanz von Liebenfels, vamos a hablar del señor Lanz, porque ni era von, ni era Liebenfels, ni era Jörg, ¿vale? Este señor nació como Joseph Adolf Lanz, punto. El resto se lo inventó después. Entonces vamos a hablar de Lanz, que es más sencillo y más corto. Y en cuanto a la revista Ostara, efectivamente, esta revista sale en 1900. Yo, cuando todavía no habéis nacido vosotros tres, en el año 79, supongo que no habíais nacido. No. Yo con 18 años me fui a Viena y ahí conseguí un número original de Ostara. En aquella época tampoco bueno, eran difíciles, pero bueno, conseguí un número original y luego, años más tarde, yo tengo 2 números de originales de Ostara. Y la verdad es que me chocó mucho la revista porque es muy radical, como ha dicho Manuel, y realmente intraducible. Yo me puse a leerla y realmente, wow. O sea, entonces es una revista en la que Lanz lanza su propia teoría, que es la ariosofía, es decir, una filosofía basada en el término ario, en el sentido de la raza perfecta que él determinaba y quería y promocionaba, rubios, ojos azules y demás. Y la revista Ostara, que era su portavoz y prácticamente le escribía todos los artículos, casi todos. Entonces, hay toda su teoría que se basa en esa teosofía dedicada al pueblo ario, ¿no? Al mundo ario. Y ahí iremos desarrollando a lo largo del programa y veréis que efectivamente es intraducible porque nos llevan a todos a prisión. Jaime. Bueno, es que yo he estado leyendo el libro, no me ha dado tiempo a leerlo entero, desde luego sí que Lo tenemos aquí, ¿eh? he leído Ordo Novi Templi. Aquí el prólogo de Javier, que es magnífico, como todos los prólogos y todos los textos que leo de Javier, me encantan, soy fan. Y además el libro es un libro pues de los que últimamente está sacando EAS, que yo creo que son temas interesantísimos, que son muy desconocidos y que se tratan con mucho rigor, ¿no? Lo cual, para la gente que nos gusta la historia, pues la verdad es que se agradece muchísimo. Sí, porque son muy delicados, ¿no? Son temas delicados, complejos, pero al final es la recuperación de la historia, donde, bueno, la historia, pues lógicamente es lo más amplio que existe y ¿por qué no? Nos ofrece una información. Claro, tú verás fotografías
y te cuesta, ¿no?, entender muchas cosas de... Bueno, pero sobre todo porque además hay que ser valiente también como empresario, yo creo, ¿no? Para sacar libros, con el dinero que cuesta sacar un libro, pues bueno, pues que tienen un mercado muy reducido porque se trata de temas muy concretos y que, bueno, pues hay gente que nos interesa, pero seguramente no se convertirán nunca, o es difícil que se conviertan en un bestseller, ¿no? En un premio Planeta, por así decirlo. Pero bueno, a mí me ha interesado muchísimo este tema, no lo conocía, sí que había oído hablar algo, pero no lo conocía en profundidad. Y la verdad es que según vas leyendo los fragmentos de la revista Ostara que contiene el libro y sobre todo algunos comentarios sobre todo aquello que pensaba este hombre, este señor Lanz, te das cuenta de que obviamente va a tener muchas similitudes y muchos puntos de encuentro con lo que posteriormente va a ser la filosofía nacional socialista, pero de la misma forma que Javier nos apuntaba a que se había inventado el nombre, yo creo que también, y en el libro así se deja ver, inventaba también muchos de los orígenes de sus pensamientos, así como incluso las posibles relaciones que habría tenido con Hitler, ¿no? Estoy hablando de memoria, pero creo que relata un encuentro con Hitler cuando Hitler tiene, no sé si 16 años o 18 años, que va a pedirle unos números de la revista Ostara y él, como lo ve que no tiene poco menos que donde caerse muerto, le regala 2 números e incluso le da una propina, ¿no?, para que se tome un café, por así decirlo. Claro, pues ese encuentro, por ejemplo, en el que él ya ve que ese joven va a llegar a algo, pues realmente parece ser que es un poco inventado, cuando menos edulcorado, ¿no? Pero es muy curioso porque él escribe un libro que se llama Teozoología, en el que digamos que él clasifica a los seres humanos pues desde el punto de vista de precisamente de la zoología, pero entendiendo que los arios serían dioses, ¿vale? De hecho, serían los electrozoa. Esto te lo voy a leer porque me ha parecido brutal cuando lo he leído. La historia del mundo es la lucha de 2 especies, los electrozoa, es decir, los dioses y héroes rubios de la antigüedad, antepasados de la raza nórdica, mensajeros de la cultura y poseedores de órganos de naturaleza eléctrica, es decir, los arioheroicos, y los demonozoa, fíjate que viene de la raíz demon, demonio, que no eran otra cosa que bestias demoníacas con las que las mujeres de la especie divina se prostituyeron engendrando híbridos mitad humanos y mitad bestias, ¿no? Obviamente, pues aquí se está refiriendo pues a negros, por supuesto a judíos, mestizos, todo aquello que no fuera rubio, alto y de ojos azules. Con lo cual ya tenemos uno de los ingredientes que va a tener la filosofía nacionalsocialista, que es la creencia en la superioridad de la raza aria. Solo que lo que pasa es que aquí, en este caso, Lanz lo lleva al punto de vista cuasi espiritual, ¿no? Porque directamente lo que él defiende es que ese origen divino de la raza aria, que ha sido, digamos, corrompido por el mestizaje con otras razas, pues claro, eso tiene que volver y hay que, digamos, conservarlo, ¿no? A mí, cuando estaba leyendo el libro y hablaban de Neuvineta, que luego hablaremos de lo que es, y de las diferentes comendaduras de la orden, me estaba recordando un poco a los Lebensborn, ¿no? A esas residencias donde había chicas arias y donde hombres arios, normalmente de las SS, iban para engendrar hijos que eran del Estado y que puramente eran arios. Pues en este caso pasa un poco por un poco lo mismo, ¿no? Él, cuando crea la orden, lo que está buscando también es una perpetuación de la raza aria e incluso de su expansión mediante, pues, él no prohibía desde luego el matrimonio, al final él incluso digamos que lo promocionaba, pero siempre entre hombres y mujeres arias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya un primer punto de encuentro con el nacionalsocialismo, pero desde el punto de vista más espiritual, más religioso, que lo que sería la teoría de la raza aria que pudieran tener a nivel político los nazis. Javier, el mundo nazi tuvo alguna implicación o interés, no lo sé,
en recuperar algo como es la Orden del Temple? Es decir, bueno, nosotros tenemos una atracción o nos llama lo que esta gente pudo encontrar. No sé si tenían conocimiento de lo que era la Orden Templaria, si en ese momento existía un desconocimiento sobre estos momentos y periodos históricos de ese siglo XIV. ¿Qué sabemos sobre ello? A ver, lo que ha dicho Jaime es cierto, parte de ello, según mi punto de vista. Yo tengo que decir, a ver, el tema templario en el Tercer Reich no era un tema de interés, no ya prioritario, ni básico, ni nada. Era un tema, por ejemplo, la Nerve sí que tocó, pero que en general no se tocaba nunca. Lanz fue prohibido cuando se llegó al poder, Hitler llegó al poder. Sobre todo en el 38, el Anschluss austriaco, sus escritos fueron prohibidos, entonces no se difundió para nada ni a Lanz, ni a Ostara, ni nada. Entonces, la teoría de la supremacía aria no es un tema nazi, es un tema de la SS de Himmler, si quieres, pero no. De hecho, Hitler propiamente, él hizo un famoso discurso que denostaba todo esto, ¿no? Él era mucho más de la civilización griega que de la civilización germánica. Era un tema más de Himmler y la SS. Entonces, digamos, todo lo de Lanz, todas sus historias de Ostara, evidentemente que crearon una base, sí, pero como lo había creado antes Theodor Fritsch con su revista Hammer o como Gobino con sus libros. Lanz fue importante para crear una cierta base, sí, pero no fundamental en el Tercer Reich para nada, pero para nada. Es más, ni Rosenberg, ni Himmler, ni Hess, nadie se interesó para nada por Lanz, nadie. Pasa que Lanz, como Sebotendorf, el famoso de la sociedad Thule, hizo lo mismo que Sebotendorf. Sebotendorf, os recuerdo que escribió el famoso libro de justo en el año 33, que lo publicó, ¿no? Sobre la sociedad Thule, diciendo que poco menos que la sociedad Thule se había creado el Tercer Reich, cuando efectivamente eso era falso, absolutamente. Y Lanz también se quiso hacer lo mismo, y marcando ese punto diciendo que él fue el mentor de Hitler. Vamos a ver, eso que ha citado Jaime, que es cierto, eso lo cita este libro que es fundamental para el de lo que estamos hablando. Este es un libro de un tal Daim, a ver si sale algo aquí, que se llama El hombre que dio las ideas a Hitler, ¿vale? Este es el libro fundamental para entender a Lanz. Y ahí es donde se marca esa historieta que dice, imagínate tú, a ver, cuando sale Ostara, en 1905, Hitler tenía 16 años, ¿vale? En 1909 es cuando supuestamente Hitler se encuentra con Lanz, Hitler tenía 19 años, casi 20, y entonces lo reconocemos. A ver, señor Lanz, un señor de 19 años que no lo conoce ni el tacto, no lo conoce nadie, porque en el 1909 Hitler no existe, oiga, no existe. Entonces, tú ya tienes la mente sabiendo que 20 años después ese va a ser el Führer de Alemania. No tiene sentido, ¿cómo lo vas a reconocer? O sea, es una entrevista ficticia, inventada, eso no existió. Por mucho que quiera Lanz, lo siento mucho, como Sebotendorf, eso no existió, ese contacto. ¿Que Hitler leyera Ostara? Es probable, porque estaba en Viena y estaba en esa época. ¿Que le influyera? Puede ser, pero no más ni menos que los otros que he citado antes. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que en el punto de vista práctico del Tercer Reich, la supremacía de la raza aria es un cuento chino, es un mito, es una tipología que solo se puede admitir dentro de la SS. Punto. Anda. Yo ahora siempre me tienes que desmontar las cosas, Javier. Porque claro, realmente hemos hablado tantas veces, ¿no? Decir, bueno, pues, o esa creencia popular, ¿no? O sea, que estamos en que solamente sería de una creencia de un departamento de ellos. Correcto. La SS, punto, la SS. De verdad, a ver, yo no soy aquí Dios ni difundido, pero llevo 45 años de vida investigando, ¿no? Y te digo en serio, además solamente tienes que leer los discursos de Hitler o tienes que ver lo que se organizaba. Es que no, nada, cero. Ni en las Napoleon, ni en las escuelas Adolf Hitler, la Hitlerjugend. Para nada. Oye, a ver, ¿tú has visto un retrato de Goebbels? Pequeñito, cojo, moreno. Hitler no es que sea rubio tampoco, el Führer, ¿no? Me parece a mí. Es decir, a ver, y Himmler tampoco, ¿no? O sea, quiero decir, que había las gentes, que Himmler quería el cuerpo de orden negra de gente alta, sí. Eso es cosa de Himmler y la SS. El resto, absolutamente nada que ver, nada, de verdad. Y esta persona, Lanz, ¿pudo tener algún tipo de motivo para no inventarse su vida o por lo menos realzar una apariencia importante, notoria en aquella época?
Pero es que lo de Lance, a ver, que es un tipo que me cae muy bien, ¿eh? Y que tiene textos buenísimos, ¿eh? Y que hizo una labor muy buena recreando los templarios desde un punto de vista cisterciense, porque no olvidemos que Lance era cisterciense. Él, con 21 años, ya ingresa en Heiligenkreuz, que es un monasterio cisterciense, con 27 años ya es cura, sacerdote, ¿vale? Y deja el monasterio un año después de ser sacerdote para crear la Orden Noble Templaria. Pero escúchame, no solo cambia su nombre, repito que se llama Joseph Adolf Land, punto, o sea, se inventa lo de von Liebenfeld y lo de Georg, sino que además cambia su fecha de nacimiento. Yo estaba en la tumba de Land en Viena, y ahí pone 1872, cuando en realidad nació en 1874. Es decir, adelantó 2 años su nacimiento. Y eso fue un caos porque tuvo que adelantar la de su hermano, que había nacido 2 años antes. O sea, cambió la fecha de nacimiento suya, la de su hermano. Y a los padres les cambia el apellido. Se inventa que era un marqués, un conde del padre. O sea, imagínate, o sea, increíble. ¿Para qué? Bueno, la excusa es para que no le siguieran los horoscopistas o los astrólogos, para que no le hicieran la carta astral, para que no surgieran cosas raras. Pero ya, digamos, empezamos mal, ¿no? O sea, es todo un poco, su vida es un poco ese aspecto ficticio, ¿no? Luego es verdad que es toda una labor fantástica, tiene una obra escrita impresionante, muy radical, que te puede gustar más o menos, pero entiendo que es bastante ilegible en muchos aspectos, en el sentido de que cuidado con lo que dices. Sí, perdón, Jaime. Muchas de las cosas que dice, yo creo que directamente su publicación, como bien ha dicho Manuel, ahora mismo sería un delito, ¿no? Ahora que hay que andar tan con pies de plomo, porque parece que cualquier cosa que dices puede ofender a alguien y estar penado por la ley que tenemos, pues la verdad es que de los textos, y supongo que habréis seleccionado los más suaves o los más lights para que se pudieran publicar, desde luego se extrae una radicalización brutal en cuanto al tema racista que tiene este personaje. A mí me hace mucha gracia que, más allá de cómo luego organiza la orden y, bueno, pues de dónde saca los fondos, ¿no?, de ese mecenas que tiene y tal, me hace un poco de gracia la historia, ¿no?, de cuando cuenta que iba camino de Navidad a ver a sus hermanos y entonces pues pasa por una iglesia, se acerca a rezar y ve la palabra Arthur, él la vincula con el rey Arturo, tal, con el guardián del Grial, y entonces se da cuenta de, bueno, de que tiene que crear la orden. No sé, a mí, yo no sé qué te parecerá a ti, Javier, pero a mí me parece que todo esto es un poco de fantasía, que de la misma forma que él se cambió el nombre y se cambió la fecha para que no pudieran, digamos, hacerle la carta astral, aunque yo en eso no creo. Oye, a mí me parece que mezcla un poco la fantasía, por no decir la mentira, para darle un origen, pues bueno, pues poco menos que proveniente de la providencia, ¿no?, a su orden. Bien, luego me gustaría que Manuel nos contara un poquito lo de la censura, porque no solo con este libro, sino con otros. Pero bueno, además que tiene razón Jaime, a ver, este hombre cuenta, en este libro que te acabo de enseñar y en otros, que ya desde niño este hombre era un protemplario a muerte, ¿no? Y que se recorrió ya de jovencito toda Europa, todas las iglesias y templos de la Orden del Temple, ¿no? Entonces, hasta que finalmente encontró el famoso castillo de Berfenstein, cerca de Viena, donde ya dijo, este es el castillo, este es el sitio, voy a crear la Orden Templaria, ¿no? Pero sí, mucha fantasía, pero mira, es lo que decía Walt Disney, al final de tanto soñar, crees tus sueños y los conviertes en realidad. Él lo convirtió en realidad. Él creó una orden nueva templaria basada en la Orden del Temple, solo que modificada para el público. Es decir, digamos, lo que son los reglamentos es igual que la Orden del Temple, solo que el público al que está dirigido no es el mismo que la Orden del Temple, sino que aquí está dirigido según él, a una raza selecta, rubios, altos, ojos azules, etcétera. Y con lo que ha dicho el Lebensborn, muy interesante, efectivamente es así, yo conozco bien el Lebensborn, muy bien, de hecho he estado en 2 de sus centros, cerca de Múnich. Efectivamente era un poco así, es decir, ellos hicieron crear en el norte de Alemania, cerca de Rügen, de la isla, un criadero de niños arios, es muy fuerte, es así, y era muy parecido al Lebensborn y antes del Lebensborn, porque el Lebensborn se creó más tarde, ¿no? Y que efectivamente has dado en el clavo, y la idea de este hombre que hizo realidad sus sueños y sus fantasías es además ir al fin último, que era esta isla donde iban a crear esta gente, esta sociedad y esta nueva orden templaria, ¿no? Manuel, ¿esto lo podríamos englobar dentro de ese ocultismo que había en esa Alemania nazi?
A ver, yo como he estado comentando, Javier, una cierta serie de cosas, me gustaría hacer alegatos, ya que estamos, y ahora te contesto al ocultismo. A ver, mira, con respecto a lo que habéis dicho del reconocimiento de que Hitler lo reconoció Liebensfeld y demás, yo no voy a decir ni que sí ni que no, en el sentido de que a mí, yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado que un hecho insignificante concreto se nos ha quedado en la retina y en el cerebro durante 5, 6, 10, 15, 20 años. Yo tengo detalles que son insignificantes de una conversación, insignificantes de una persona con la cual no he vuelto a cruzar palabra y me acuerdo perfectamente de ese pequeño detalle. O sea, nunca sabemos cómo el cerebro, cómo la psique puede actuar en un momento determinado que se quede con un pequeño detalle de una persona. A lo mejor ese año la única persona que entró pidiendo los 4, 2 o 3 ejemplares y estaba vestida como un vagabundo fue ese chico en ese momento determinado. Y él se quedó con la imagen y el contexto. Ajá. Y luego con el tiempo lo reconoció. 15 años después sí, pero es que la mente muchas veces actúa de esa manera. Por eso digo que yo no soy como Javier, que él dice que no. Yo no digo ni que no ni que sí. Todo puede ser, ¿vale? Sobre lo que habéis comentado del temple, de si el Tercer Reich intentó o revivir el temple o cualquier cosa en este sentido, básicamente la orden SS estaba basada en una estructura de orden de caballería, con su sede en el castillo de Wewelsburg, por qué eligieron ese castillo y se compró. O sea, no es que se hiciera una apología en el Tercer Reich sobre la orden del temple, pero sí se basaron ciertos puntos, ya no del nacionalsocialismo ni el Tercer Reich, sino concretamente de las SS, como había dicho Javier, en la cuestión templaria, ¿no? Pero habéis estado comentando también el concepto, yo voy a discutir con mi amigo Javier, de cuando este hombre se cambia el nombre, ¿no? Y dice, no, yo es que ahora mismo soy von Liebensfeld, me pongo esto, cambio esto y cambio lo otro, ¿vale? Él se basa en el principio muy parecido a la teoría de sangre y suelo de Walter de Ré. Sabéis que fue, imagino, Walter de Ré, fue un ministro del Tercer Reich, y se basó en una nobleza nueva que procedía del campesinado. O sea, una nueva nobleza, ellos, si dijéramos que la nobleza de los Junkers, pues ya no la querían crear una nueva nobleza de sangre. Estamos hablando del nacionalsocialismo como tal, vinculada a la tierra, muy importante. Y entonces, Liebensfeld, previo a eso, él hace exactamente lo mismo. Él se autonombra esa nueva nobleza y crea una nueva nobleza, porque a fin de cuentas la ONU no dejaba de crear, de fomentar, de investir lo que era una nobleza de sangre. Y en base a esa teoría de Lebensborg que habéis comentado perfectamente, ¿vale? Entonces, eso quería dejarlo, quería matizarlo porque estoy escuchando y tomando notas y creo que es interesante matizarlo, vamos. Luego, del ocultismo, perdona, repite la pregunta. No, bueno, si realmente, claro, se consideran este tipo de órdenes, por ejemplo, la orden templaria, la recuperación, dentro de, sabemos que es muy famoso también, aunque está muy mitificado el ocultismo en ese Tercer Reich, pero si esto pudo estar dentro de esos intentos de posible ocultismo. Al final, los templarios, que no sabemos muy bien cuál fue su función principal, pero sí que buscaron y ansiaron, claro, decimos como ocultismo, por decirse el Arca de la Alianza, dices la sabiduría, lo que pudieron ellos tener, esas propiedades que tenían los templarios, si lo pudieron coger. A ver, yo esta sociedad como ocultista como tal no la nombraría, la llamaría una sociedad esotérica, sí. Ajá. No es lo mismo ocultismo que esoterismo. Vale, eso hay que tenerlo claro y matizarlo. Sí, desde luego. ¿Está dentro del concepto esotérico? Sí. Sí que se encuentra dentro de esa sociedad, dentro del concepto esotérico. ¿En qué se basaba la revista Ostara? Que eso es muy importante. Las últimas investigaciones de ciencia, pero al dedillo, se publicaban ahí. De arqueología, de teología, de mitología, a base de doctrina del ariocristianismo. O sea, ellos cogían los últimos descubrimientos que muy poca gente sabía de ciencia
le metían su esoterismo, su ideología, su dogma y lo plasmaban en Ostara. Entonces, por ejemplo, uno de los libros que tengo traducido y que quiero ver qué cábalas, utilicemos términos esotéricos, qué cábalas hago para poder publicarlo, es el de teozoología. O sea, ese libro, Jaime, lo tengo traducido desde hace años. Y se lo pasé a Javier para que le echase un ojo, para el libro de sociedades secretas y demás. Ese libro, una de las cosas que tiene es que cuando tú lo estás leyendo te das cuenta de que todo lo que este hombre habla es del código genético, del proyecto Genoma. O sea, podrá ser lo que digamos que sea. Lo estamos viendo con los ojos del siglo XXI, año 2024, juzgando a una persona de hace 124 años, ¿vale? Este hombre estaba hablando del proyecto Genoma, que lo explica en base a su dogma racial, a su teoría y demás. Me parece muy bien. Pero estaba hablando de algo que nadie se lo planteaba en aquel momento. Y yo creo que eso es interesante para investigarlo, para estudiarlo, para leerlo, ¿no? Para tener esos datos. Entonces, en base a vuelvo a lo de la revista, en base a esas investigaciones que se estaban haciendo y que plasmaban en la revista, le metían el dogma del ariocristianismo de Lanz, que era de base racial, gnóstica y con cierto toque nietzscheano. A pesar de que eran ellos anti-nietzscheanos, pero sí la filosofía de Nietzsche se canaliza en los principios del racialismo de Lanz. Pero fíjate, yo aquí Sí. es que encuentro una incongruencia, o quizás es que no me ha dado tiempo a terminarme el libro, porque alguien me lo ha dado un poco tarde. Y es que no entiendo cómo puede Lanz defender que la raza aria, por un lado, viene de los dioses y, sin embargo, luego defender el cristianismo, ¿no? Ya sí que me ha dado tiempo a leer alguna referencia que se hace acerca de que Jesús no era judío, tal cual, pero la cuestión es que no entiendo yo cómo llegaron a casar el cristianismo con esa creencia de que los arios venían de los dioses. No sé si vosotros, que conocéis más el tema, me lo podéis aclarar. Estaba deseando que me hicieras esa pregunta. A ver, me voy a llevar, a ver si en 10 minutos puedo explicarlo bien. Los tenemos. Yo creo que sí. Esto, voy a andarme a un inicio, vamos a remontarnos a épocas históricas, ¿vale? Nos vamos a remontar al año 772. Carlomagno entra en los Estertainer, entra en Sajonia y hace una masacre de los pueblos paganos. Niños, mujeres, ancianos, bajo el lema de la Cruz de Cristo, que los pasan por el cuello, y empieza la primera batalla religiosa entre de un pueblo pacífico contra otro hermano. Y se conquista, empieza lo que es el imperio de Carlomagno hacia Germania, ¿vale? Ahí se encuentran con el hincha del mundo, con el Irminsul, el árbol sagrado de los paganos, que lo talan. Y luego ya, como bien sabéis, continúa la batalla, se bajan hacia el bosque de Teutoburgo y bla, 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 bla. Vale. He encontrado ahí una serie de datos, un dato muy curioso. En el año 772, en los Estertainer, voy a sacar la imagen de un libro para ver si aquí se puede ver bien. Entonces, el templo pagano, por excelencia, a ver si lo veis bien aquí. Esto se puede ver hoy día y visitar. ¿Veis aquí una crucifixión en la piedra? Sí. Sí, perfectamente. Esto se le conoce como Wotan crucificado, el Cristo atlante. Esto estamos hablando, eso está en piedra, eso no está tallado, eso es natural. Y el templo pagano estaba en los Estertainer, exactamente allí. Estamos hablando del año 772. No sé si son 70, 60, 80 años, estoy hablando ya del siglo IX. Nos encontramos con las primeras pinturas y retablos de Jesucristo crucificado, barbudo, con la cabeza hecha de un lado. Antes del siglo IX no existe ningún dibujo, ningún icono, absolutamente nada del Cristo barbado, crucificado y con la cabeza doblada. Hay un punto de inflexión en esa transmisión, porque antes de eso no lo había.
La figura, como bien sabéis vosotros que os gusta la historia, de la representación de Jesucristo anteriormente a eso, era un pez y era el pastor. Y la figura del Cristo crucificado son 100 años después de la entrada a los Sterpane. Basándonos en eso, y ahora posteriormente una orden del templo. En la orden del templo se decía que había dentro del mismo temple un núcleo oculto, vamos a decirlo así, que era botanista, que reconocía por la transmisión que esa cruz procedía de Wotan. ¿Vale? Y eso se va permaneciendo en lo que son los principios e inicios de la Orden del Temple. ¿Qué ocurre? Que Joseph Lance, o como lo queremos decir, coge esto y empieza a transpolarizarlo. Pero lo transpolariza a su manera, que ahí es donde viene el error. Entonces tú me dices, me ha dicho Jaime, dice, veo aquí un lío, una confusión. Es que hay un lío gordísimo. Porque como él lo transpolariza, no es como se debe hacer. Tú no puedes cristianizar el paganismo, que a fin de cuentas es lo que ha hecho. Lo que hubo en su momento fue que de los últimos reductos se fueron manteniendo dentro del cristianismo impuesto una serie de órdenes secretas y una transmisión de la tradición primordial pagana que había en Europa. Yo cuando hablo pagano no hablo de un culto concreto, sino de un sistema de vida, ¿vale? Cuando ocurre esto, nos encontramos en que este hombre lo mezcla absolutamente todo. Porque como él proviene de unos valores y de una sociedad cristiana, y de esa trazabilidad del paganismo, tiende a cristianizar el paganismo. Y no se puede ni cristianizar el paganismo ni paganizar el cristianismo. Son dos cosas y dos vías totalmente distintas. ¿Vale? Y de ahí es donde proviene el gran lío que tú estás comentando. Claro, si a eso luego le metemos el tema del nombre Ostara, la cuestión es ¿por qué Ostara? Eso es algo muy concreto. O sea, la importancia que le ha dado Joseph Lance a la revista, a Ostara y al nombre Ostara. Hay un capítulo concreto de una revista dedicado única y exclusivamente a Ostara. La nomenclatura, a todo. ¿Quién es Ostara? Y Ostara, en parte, es diosa madre. En parte es una parte de lo que es el arquetipo primordial, ya que el arquetipo es el todo y Ostara es la primavera. Ostara es Isis. Ostara es Astraea, es Afrodita, es Eos. Y Ostara es María. Entonces, en base a toda esa línea, en base a toda esa trazabilidad, él empieza desde el cristianismo a utilizar el paganismo, hablando de dioses y luego de Jesús. Y ese para mí es el mayor error que comete Joseph Lance. No sé si me ha explicado, me puedes preguntar más porque hay mucho más por decir. Vamos. No, te has explicado perfectamente y es que esa es la cuestión, ¿no? Que yo, según iba leyendo el libro, claro, me iba dando cuenta de que efectivamente ha intentado hacer un popurrí, una mezcla de paganismo y cristianismo que yo creo que no le ha salido bien. Quizá le habría salido mejor hacer una especie de orden teutónica pero basada en el paganismo, pues en la religión botanista y ya está, ¿no? Habría sido más sencillo. Lo que pasa es que, claro, es verdad que él, como bien has dicho y como bien explicado antes Javier, había sido monje cisterciense, con lo cual yo entiendo que además él tendría el cristianismo muy interiorizado y lo que buscaría sería una forma de potenciarlo, llevándolo hacia esas ideas que tenía él sobre el tema de la raza aria y tal, ¿no? Y yo creo que es la mejor forma que encontró. No sé, me parece muy interesante este tema, ¿no? A ver qué opina también Javier de esto. Ah, por supuesto. ¿No? No, yo no opino, porque como cristiano entonces no estoy de acuerdo con lo que dice este hombre pagano. Quiero decir, la base es, Lance era un monje cisterciense, hizo el famoso Evangeliarium de 10 tomos explicando los evangelios, según él,
Es decir, que es eminentemente cristiano. Lo que pasa es que intenta paganizar el cristianismo. Vale, que me puedes decir que el cristianismo viene del paganismo. Bueno, eso todo es muy discutible. En cualquier caso, ¿qué más da? Es decir, primero hubo el foro romano, luego hubo ¿cómo se llama? La mezquita, luego la catedral, bueno, ¿y qué? Pues bueno, siempre hay un origen, ¿no? ¿Qué más da? Que sea Botán o Botón. Es decir, lo importante es que el cristianismo ha estado 2000 años aquí y tiene su cultura, sus raíces, etcétera. ¿Ya ha utilizado con el paganismo? Sí, claro. Es que el paganismo también lo ha sabido utilizar de otros. A ver, el libro más antiguo es el Avesta, de los zoroástricos. Es decir, todo el mundo ha copiado del Avesta, todo el mundo. Entonces, bueno, es que se nos va para atrás, esto es terrible, ¿no? De los brahmanes, que ya verás tú, qué risa. En cualquier caso, Land, no perdamos de vista que es monje cisterciense y es eminentemente cristiano. Entonces, adapta esas historias, que me parecen muy bien, para su público, pero no olvidemos que es un hombre muy cristiano, muy cristiano. ¿eh? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues sí, ya sé, Ostara tiene su lugar, su hueco, importantísimo, pero tampoco trascendental. O sea, cubrió un hueco en ese momento, los años 20, 30, bueno, bueno sí, 10, 20, sobre todo, para gente bueno, que estaba sedienta de esas cosas. Y yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que efectivamente la ONT es una sociedad ocultista, porque a fin de cuentas el ocultismo es pues las cosas extrasensoriales, la magia, la alquimia, la quiromancia, y eso se trataba en la revista Ostara. Yo tengo todos los números escaneados también como tú y me lo he podido ojear muchísimo y se tratan esos temas. De hecho, Lance era una de sus grandes cosas que hacía, era crítico de libros y uno de sus libros favoritos era el de Bernard Haldane, El quiromante, ¿no? Por ejemplo. Son temas muy, muy ocultos. ¿Vale? Jaime. Bueno, yo qué voy a decir, ¿no? Ante Manuel y Javier, que saben muchísimo más del tema que yo. Pero bueno, sí que me gustaría preguntarles hasta qué punto creció la orden y hasta qué punto tuvo, digamos, prioratos, ¿no? Me parece que llamaban a sus comendaduras, porque, claro, he leído que en algún momento la que posteriormente creo, ¿no?, llegó hasta 1973, o sea que es que realmente perduró muchísimo en el tiempo, más allá de que la primera, ¿no?, esa fue la segunda, que creo que la primera se extinguiera mucho antes. Pero bueno... Estás con lo de Neuvineta. No, Neuvineta, luego hablaremos de ello. Es un tema curioso porque intentó sacar a la luz una especie de Atlántida germana, Atlántida pagana, y hacer ahí pues un priorato donde iba a ser un lugar de descanso, donde se iba a utilizar también para ese fin de procreación, como todos los núcleos que iba a crear, porque él defendía que el ario se hacía pleno, por así decirlo, cuando estaba en contacto con la tierra, es decir, la vida del campesino, la vida en los pueblos. Él pensaba que las grandes ciudades corrompían al individuo y que eso había sido, entre otras cosas, también una de las causas por las que había habido mestizaje, pérdida de valores, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero sí que me gustaría pues, que nos contaran un poco qué expansión llegó a tener la orden, ¿no? Que pues número de miembros, países en los que estuvo, todo eso. No, claro, sobre todo con la importancia que tuvo, ¿no? Y ese realce que alcanzó. Es que fue más grande de lo que pensamos. Manuel, ¿qué números podíamos barajar? Es decir, algo, tipo, mira, pues esto tendría 100, podría tener miles de adeptos. Pues voy a ser muy sincero, pues no lo sé. No lo sé. Javier, yo creo que lo tiene más caliente por el libro de la sociedad secreta que está escribiendo. Javier. Bueno, a ver, la orden tuvo 7 prioratos, ¿vale? El más famoso era el de Berfenstein, el famoso Castellito. Luego Hungría, St. Kerens, que era su residencia en el lago Balatón, es el segundo priorato en importancia. Luego el que has dicho tú, el famoso en el bosque de Hasterburg. Yo he estado allí, aún está la iglesia, han quitado la cruz templaria, pero la iglesia existe igual, exactamente igual, que la que en 1928. Y en este bosque, que por culpa de Göring, el mariscal de campo, que quiso hacer un parque natural para cazadores, digamos, selectivos, no pudo, expandirse más la orden de Hastenburg como hubiera querido este. Luego hubo otra en el norte de Alemania, en Wickelo, cerca de Lüneburg de Heide, una región que está ahí al norte. Otra cerca de Sigmaringen, donde estuvo el gobierno del exilio de los
Ticino, Sigmarinen, y hubo 2 en Suiza, en Ulfilas, ya no me acuerdo cómo se llama la otra. Bueno, igual 9. ¿Y cuántos miembros? Realmente no hay un... A ver, todo se llama tan secretistas, era una orden secreta, creedme, era una orden secreta, realmente no se ha encontrado mucha documentación, pero se calcula que en total unos 400 miembros. Tampoco era una cosa numerosísima. Estamos pensando que se crea en 1900 y se disuelve en 1932 o así. 400 miembros no es mucho, pero bueno, eso es lo que tuvieron, ¿vale? Entonces, la que tú has mencionado de la vineta esta famosa es porque Lanz creó en los años 40, en el 42, si mal no recuerdo, crea una nueva sociedad de templarios que se llama Vital, o sea, otra nueva orden, que esa es la que perduró hasta el año 73, ¿vale? Que ya se disolvió, porque quiero recordar que Lanz muere en el 54, ¿vale? Se ha pasado la guerra, ¿vale? Entonces, un poco ese es el tema, ¿no? Sí, que además es curioso porque en la nueva vineta, donde hizo la iglesia esta que dices que le han quitado la cruz templaria, lo he estado mirando por internet y ahora es un hostel, ¿no? Es como una especie de campamento para gente joven que digo, mira, lo que ha quedado, pero la verdad, si lo hubiera visto... es que tú ves las fotografías que aparecen aquí en el libro. Wow, impactan, ¿eh? Bueno, claro, es que tienes no los monjes completamente revestidos de blanco, con la capucha Es que no puesta. hemos hablado de la estética que llevaban estos templarios, que era pues con esas túnicas blancas, con una cruz no patada como la de los templarios como tal, sino una esvástica, pero con los brazos un poquito más cortos, adornada también con lirios, lo que en heráldica se conoce como flores de lis. O sea, que realmente se curraron bastante todo. Es todo impactante, este tema. ¿eh? Tú ves esta fotografía de abajo donde está el abade, entiendo que es la persona que está ahí abajo, y impacta, ¿eh? Yo, Javier, una cosa que tú lo ves, estas fotografías y dices, wow. Sí. Lo que pasa es que lo mismo que Goebbels. Lo siento, Manuel. Pero, oye, que me cae muy bien Lanz, ¿eh? Pero, claro, él está dando en la raza aérea y ves la foto de Lanz calvo con gafas. O sea, no es que sea tampoco un prototipo, dices, maravilloso, ¿no? Entonces, quiero decir... Pero, efectivamente, toda la parafernalia, el ritual... Yo he estado en la cueva de uno de los prioratos donde la han renovado, han puesto la cruz, una vidriera. Pasa que hay una verja que no puedes entrar hasta que pierdas la llave. Yo la pedí. Bueno, entonces hacían esos ritos en las cuevas. Toda la parafernalia era impresionante y muy templaria, ¿no? Con sus capas, sus túnicas, su bandera. Tú sabes que en el 1907 dicen que probablemente fue la primera vez que se hizo una bandera con la esvástica, y la hizo Lanz en su castillo de Berfenstein, a orillas del Danubio. La primera bandera esvástica que ondeó en el mundo mundial fue en 1907. ¿El símbolo vendría de la herencia de estos hábitos? Sí, claro. A ver, la esvástica, bueno, es un tema que ya se ha utilizado en el siglo XIX, en el siglo XX. En este libro que estoy ahora, bueno, que está corrigiéndose para imprentas, Sociedades Secretas y Ocultistas, en Alemania, que es el volumen 1, porque luego vendrá el francés y el inglés, efectivamente te das cuenta que la mayoría de sociedades secretas y ocultistas de Alemania usaban la esvástica. O sea, quiero decir, ya sea de Extrógira o Levógira, pero la usaban como símbolo de los indoeuropeos, indoarios, etcétera. Entonces ellos la pusieron en su propia túnica y en su bandera en los castillos, ¿no? Javier, cuéntanos cómo podríamos resumir lo que sería uno de los capítulos importantes del libro, pero qué es la Neuvineta. Vale, mira, en el año 33, es decir, cuando Hitler sube al poder, cuando se crea el Tercer Reich, es cuando Lanz supuestamente encuentra esa mítica ciudad que es la Divineta, ¿no? Como tú has dicho, hay una supuesta mitología que fue una ciudad que también fue sumergida, como la Atlántida, en la Edad Media. La Divineta, la original, digamos, ocurrió eso en la Edad Media, no como la Atlántida, que fue mucho antes, ¿no? Entonces, eso para él fue un símbolo, pues, imagínate, potentísimo. Entonces, él define dónde está esa ciudad, que es muy relativo, porque tampoco es un arqueólogo, pero él decide que está ahí, en Hersterburg, ¿no? Entonces, bueno, él dice que quiere crear, y utiliza físicamente la palabra asentamiento. Es decir, quiere crear un asentamiento racial sobre las ruinas de Vineta. ¿Por qué? Pues bueno, es puro simbolismo. Es decir, aquí hubo una ciudad sumergida como la Atlántida, donde hubo una raza superior a la anterior, y ahí es donde voy a crear yo la continuidad, ¿no? Igual que su orden nueva templaria es la continuidad de los templarios antiguos, ¿no? Entonces él mismo dice, además en Ostara, él dice que él quiere crear una ciudad en la que los arios sean criados artificial y deliberadamente. Es que es muy fuerte, utiliza estos términos, Lanz, ¿no? Es decir,
él quiere crear una ciudad de aéreos, el Lebensborn, lo que tú has dicho antes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para protegerse precisamente de sobre todo lo que también has mencionado, las ciudades. También lo ha dicho Manuel, el tema de Walter Garret, es decir, el irse al campo, ¿no? La vida en el campo es mucho más sana que la vida en las ciudades. Eso crea para una comunidad racial o popular, o lo que tú quieras llamarle, pues son mucho más puntos, ¿no? Entonces ahí querían hacer, de hecho, Hersterburg, fíjate tú que esa ciudad que él quiere crear, que pasa que Goering le deja a mitad de camino, hay un dibujo donde se ven las murallas, tenía que estar toda una serie de murallas de 30 metros de diámetro más o menos, de 2 metros de altura, que iba a cerrar esa ciudad de Hersterburg sobre las ruinas de Vineta, ¿no? Y esto protegía físicamente y también, digamos, ideológicamente o socialmente de lo que había fuera, de esa polución que ellos no querían que era lo que venía de la ciudad, ¿no? Entonces, un poquito, ese priorato de Hersterburg en la antigua Vineta es lo que Land se imaginó en el año 33. Sí, realmente sacado de Ostara y del libro, ellos definían un poco así, ¿no? Este tipo de pueblos o de establecimientos. Dicen: promovamos el establecimiento de colonias arias de pura raza. La raza ario-heroica solo puede prosperar bien en las tierras rurales. La ciudad la asesina física y espiritualmente. Todavía hay inmensas extensiones de tierra fértil en el mundo donde los Asing pueden llevar una vida libre e independiente como señores de su propio suelo, donde puedan adquirir 100 hectáreas de tierra fértil por unos pocos cientos de marcos. En todo y en todos debemos sentirnos como discípulos del nuevo templo y como discípulos de Frauja. Tenemos que buscar al hombre ario, su belleza y su bondad de corazón como una perla preciosa. La dominación mundial y el reino deberían estarle reservados a él. O sea, fíjate con qué palabras y con qué términos hablan. Esto está sacado, está en el libro, está sacado de la revista Ostara. O sea, es que no pueden hacer una declaración de principios más clara, ¿no? O sea, la última frase es: la dominación mundial y el reino deberían estarle reservados a él, hablando de los arios. O sea, yo creo que solamente con este fragmento la gente que nos está escuchando puede entender un poco el tipo de vocabulario y el tipo de lo directo, ¿no? Que eran, de lo directas que eran las ideas y la filosofía que se plasmaba en Ostara. Ahí no se andaban con chiquitas. Por ejemplo, he estado buscando, porque yo no lo tengo traducido entero, por supuesto, ya me lo pasarán Manuel o Javier, pero un extracto de teozoología que viene a decir, lo voy a leer y que cada uno entienda lo que quiera, ¿no? Dice: la lujuria de los monos, especialmente del babuino, supera toda imaginación. Son sodomitas, pederastas y onanistas, actúan de modo desagradable con hombres y niños. Es universalmente admitido que los babuinos atacarán y abusarán de las niñas pequeñas y que en los zoos las mujeres son expuestas a su vil impudicia. En el norte del lago Kivu, en África, los nativos refieren que monos gigantes secuestran a las mujeres y les destrozan los órganos genitales durante su apareamiento. Esto lo escribe Land. Pero esta barbaridad. Bueno, pues yo ahí lo dejo como una muestra de lo que dice en su libro Teozoología, que yo no sé si a día de hoy eso se podrá publicar, pero que desde luego da una clara idea, porque obviamente no está hablando de babuinos, cada uno que entienda lo que quiera. Bueno, es que lo de la teozoología, claro, haces un programa sobre teozoología, hay que echarle un par, porque al final, bueno, es que también hay otras corrientes de teozoología, o sea que es un tema, no lo sé, no sé cómo calificar el tema de la teozoología. Manuel. Es que veo muy jodido publicarlo, perdón por la palabra, pero es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Es muy difícil. A mí me gustaría que existiese algo en plan de libro histórico, que antes estaba, pero después del 2014 lo quitaron. Porque con un libro histórico lo publicas como libro histórico, como documento histórico, y entonces, claro, han pasado 100 años. Narices, el que lo va a leer sabe que el que lo había escrito pues era una persona muy particular, por decirlo de alguna manera. Y tú lo lees como algo, como una curiosidad, porque es que no hay por dónde pillarlo, no hay por dónde cogerlo. No, a ver, hay que tener claro y hay que decir que esto hay que verlo, como bien decíais antes, con la perspectiva de que esto se escribió hace 100 años,
cuando obviamente la mentalidad de la gente era muy diferente en cuanto a valores y en cuanto a forma de pensar. O sea, obviamente, claro que ahora cuando lo leemos... Aún así, que este hombre, sus textos fueron censurados en la Alemania nazi. Vamos a ver. No, por eso... Bueno, es que además nosotros nos directamente... Así en aquel momento. No. Es que era este hombre y sus 400 correligionarios. No, nosotros sería impensable hacer un programa de teología en YouTube. No, O sea, ¿cómo vas a hacer? Tal cual, que son cosas que no... No se puede hacer de eso. Bueno, oye, nosotros, el que quiera saber más, ¿no? Tenemos aquí el libro, 2 ejemplares, Ordo Novi Templi, la resurrección de los templarios, editorial EAS, y pues como todos los libros que sacan, que publican, al final es una forma de redescubrir la historia, de redescubrir las creencias que había en diferentes puntos del mundo, en diferentes momentos históricos, pues como los que recuperan el medievo, pues aquí se recuperan otras épocas también de la historia, pues que hay gente que le interesan, aunque sea por el mero oficio de la información, que es muy interesante, el oficio de la información, porque para poder hablar, para poder criticar, para poder tener una razón sobre estos temas, me parece muy interesante informarse, leer, estar de acuerdo o no. Yo igual no estoy de acuerdo en prácticamente nada de lo que pone, pero ¿por qué no informarte y al menos tener tu pequeña opinión? Porque si no, al final somos una corriente social que me han dicho, he leído, he contado y me ha llegado un rumor y no estoy de acuerdo. No, pues hay que leer, hay que ir a la fuente. Esto al final son traducciones de las fuentes. Bueno, pues los libros se escriben para leerlos y ojearlos. No, está claro. Y luego cada uno pues se forma su propio criterio. Su propia conclusión. Sí, es una forma de... bueno, al final lo que estás haciendo es nutrirte con información diferente y tener conocimiento en diferentes épocas de la vida. Yo, de todas formas, antes de que despidamos el programa, creo que sería interesante el sacar las profecías que os he comentado al principio del programa. Ah, lo que me has dicho, sí, has dicho las profecías de Lance. Sí, entonces las tengo aquí, ¿vale? Sí. Y voy a leer la famosa profecía que fue la que a mí me impactó. Sí. Y por el cual me puse a investigar sobre esto. Cuenta. A ver, atento. Dicen las leyendas que los Ases volverán un día a reconquistar la ciudad de Asgard, en el Cáucaso, guiados por las Valquirias y el gran caballero blanco, convertido en Señor Supremo. Retornarán a la sagrada Osetia y a la montaña mágica, Elbruz. Al cabo de 12 años después de su verdadero nacimiento, la iniciación, tendrá la primera revelación del sentido del signo, con el que fabricará su estandarte. Después de haber recibido los pequeños y grandes misterios, será elegido, subiendo los 12 grados del superhombre, que le darán los poderes mágicos para realizar su misión. No obstante, deberá todavía sufrir la prueba del fuego y del hierro, que es la guerra, hasta en su propia carne, antes de comenzar a reunir sus discípulos, y aparecerá a plena luz. ¿Lo habéis entendido? Sí. Lo hemos entendido. Sigo. Emprenderá su cruzada contra las fuerzas del mal y se convertirá en Señor Supremo de todo el universo, en la ciudad donde irradiará la gran cruz giratoria. Plantará su estandarte en la cumbre del monte Arca. Atentos, Hitler hizo que sus SS escalaran la cima del monte Elbruz en el Cáucaso y clavara allí la bandera de la esvástica. ¿Vale? ¿Esta profecía de cuándo es? Esto estará. Pero es bastante previo entonces. Más previo, sí, claro. Es antes de... Sí. Joder. Claro, antes del combate de Stalingrado, clavaron en el Elbruz la bandera de la esvástica, donde se creía que se encontraba la sagrada Osetia, de la ciudad de Asgard. Donde va enfocado la mitología. A ver si el joven Hitler justo le pidió a Lance este número de Ostara
y reprodujo luego la bandera en el monte. Yo no sé si... Creo que Javier no es muy profético respecto a todo esto, pero tiene que ser interesantísimo cuando os juntáis, veros por una mirilla. ¿Sabes lo que se vería? Lo primero que se vería. Una botella de Macallan. Eso es lo primero que se vería. Macallan 12, bien. Genial. Lo malo de hablar fuera de micro con Javier de esto es que eso no está escrito en ningún sitio. Eso no vale. ¿Ese de dónde te lo has sacado? Eso, macho, Javier. Sí, pero ahora está con lo de sociedades secretas y creo que se ha tenido que dar unos cuantos golpes contra la pared. Ya hablaremos de eso. Ya lo está reconociendo con antelación. Bueno, oye, eso, lo dicho, que al final nos informamos de lo que sea. Vale. Aquí tenemos libros de todo tipo y nosotros pues nos gusta contarlo, por lo menos que por el medio del podcast y del streaming, tener que llegue esta información y acogerla de una forma u otra. Manuel Quesada. Nacho y Jaime, a vosotros. Ha sido un placer compartir el momento con vosotros. A ver si repetimos dentro de poco. Muchas gracias, que te mandamos un abrazo enorme. Igualmente. Y Javier, que esperamos una visita tuya muy pronto por aquí, por nuestro estudio principal, ya que tú tampoco estás tan distante. Bueno, Manuel Claro que tampoco, sí. estáis prácticamente al mismo tiempo en coche. O sea que Vale. estáis a... Sí, yo creo Os que lo sí. prometo que pasaré. Bueno, que te mandamos un abrazo enorme. A ver si... Ya está el libro acabado, ¿no? Acabado, está corrigiéndose y bueno, ya. Yo por mi parte ya he acabado. Corrigiendo solo. Me imagino que es un libro tuyo, será de pocas páginas, ¿no? 400, sí. Nah. No. Ah, bueno, en la media. La media, sí. Bueno, pues muchísimas gracias A vosotros. y un abrazo enorme. Hablamos más Igualmente. programas y tenemos Venga. aquí muchísimo para hacer. Un abrazo. Cuidaos. Hasta luego. Querido Jaime, gracias. Nada, a ti por invitarme a estos programas, que me encanta venir cuando hay gente que sabe muchísimo más que yo de un tema que me gusta tanto como este. Nos resuelve dudas y sobre todo pues se Y- desmitifican diferentes informaciones. No, y sobre todo pues que se cuentan unas historias, o se cuenta una historia, mejor dicho, que no es conocida por lo que sea y que sin embargo es muy importante para entender todo el contexto que viene después, ¿no? Que sí que te han contado. O sea, son Una historia reciente. esas historias pequeñas que no son superficiales, pero que luego hacen que el contexto de la historia general que te explican en el colegio pues sea el que es, ¿no? Y a mí me encanta, porque además en EAS publican muchísimos libros de este tipo y a mí me encantan, vamos. Jaime, permíteme que todavía nos vamos con nuestros consejos mientras escuchamos a los amigos de Ahora Límite. Mira. Bueno, pues hay algo muy interesante, queridos amigos, que es aquello que dicen en verano de descansar al fresco, a la fresca. Es decir, pasar julio, agosto, estos meses de calor abrigados con una manta durmiendo. Eso es un privilegio, pero un privilegio que hay en diferentes puntos de España de una forma muy sencilla que podemos hacer acudiendo a localidades muy concretas. Por ejemplo, en Aragón, aquí que hacemos nuestros turismos breves en Aragón, podemos hacer una red de hospederías, el turismo rural. Allí tenemos pueblos con belleza y pintorescos como Sansó y Echo, que aparecen además. Es muy bonito si vais, aparte de la preciosidad de los lugares, esas chimeneas que les coronan con una piedra. Esa piedra horadada con un agujerito para que silbe el aire y impida que las brujas lleguen hasta la localidad. Así que por lo menos descansaréis tranquilos, con fresquito y sin brujas. Y si no también, pues podéis marchar hacia el Matarraña, la zona de la Fresneda, donde ahí aparece la red de cárceles del Matarraña. Un sitio maravilloso, donde tenemos ese turismo dark, que podemos ver las cárceles antiguas llenas de grafitis, de grabados de todos los presos que estuvieron por esa zona del Matarraña. Así que, visto lo visto, el calor que viene, ahora mismo hoy hemos estado a 37 grados, así que oye, vamos a estos sitios con la mantita y a taparnos y a disfrutar de un verano fresquito. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Así que aquí en Abismo y, como no, haciendo turismo por Aragón, que es una tierra magnífica. Un abrazo a todos. Tienes algo sobre mí que me envenena.
lejos de ti. Yo no quiero estar aquí.